10 GB con Claro Música y Claro Video. Tener siempre el mejor smartphone con Claro es posible. En medio de la tramitación del proyecto de ley que pretende reformar el sistema de ISAPRES, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que la propuesta de cambios no daría sustentabilidad al negocio de las aseguradoras. También se refirió a los límites y alcances de regulación a las ISAPRES. Si está todo regulado, decía el ministro, ¿para qué están los privados entonces, mientras el gobierno aún no tiene una fecha para entregar indicaciones a la iniciativa? Estamos con el doctor Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos como siempre en estas noticias. Encantado una vez más. Estamos hablando de un proyecto que surge de una iniciativa parlamentaria que necesita indicaciones y propuestas del gobierno, pero que el gobierno dice no tenemos fecha, no sabemos qué va a pasar y además ahora el ministro dice la reforma así como está no le daría sustentabilidad al sistema en los próximos 10 años. ¿Es tan así? A ver, mira, en realidad hay que clarificar. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Piñera envió un proyecto de ley en noviembre del 2011 que finalmente no vio la luz y ese es el que quedó entrampado en el Congreso, el que los senadores están reclamando que si el gobierno no tiene un proyecto propio, lo que ellos quieren es seguir discutiendo al menos el que ya había ingresado el presidente Piñera. Porque hay que recordar que la presidenta Bachelet en su programa en salud planteó la necesidad, independientemente de este proyecto ya enviado al Parlamento en el gobierno anterior, de hacer una reforma que mejorara y perfeccionara el sistema privado de salud. Y es esa propuesta política la que este gobierno lleva ya prácticamente 2 años y no ha podido cumplir. En realidad, yo interpreto los dichos del ministro en 3 sentidos hoy día. Manuel, solo para aclarar un punto. Sí. ¿Se hace tan necesario reformar el sistema de ISAPRES que incluso parlamentarios de la nueva mayoría apoyan de alguna manera u otra una iniciativa que, como tú bien dices, viene del gobierno del expresidente Piñera? Sí, bueno, recuerden que los problemas del sistema ISAPRES se plantearon desde hace 5 años con los fallos de los tribunales respecto a las alzas de precio y respecto al fallo del Tribunal Constitucional en relación a las tablas de factores de riesgo. Hoy día el sistema ISAPRES está cuestionado judicialmente por estas 2 razones, por las tablas de factores de riesgo y por las alzas de precio que se hacen todos los años. Por lo tanto, esto más los problemas de cautividad, preexistencia, que históricamente no fueron resueltos en la reforma del 2005, en mi opinión justifican una reforma para perfeccionar el sistema, como lo desea el 71% de los afiliados del sector ISAPRES según las encuestas que tiene la propia universidad. Ahora, volviendo a lo que decía el ministro, esto de los 10 años. Volviendo a lo que decía el ministro, ¿cuál es la interpretación nuestra? Yo diría que son 3 cosas. Primero, el ministro da una señal que, en mi opinión, es tan dura respecto a que se quiere hacer un proyecto con efecto fiscal nulo, ¿sí? Incluso hasta la propia ministra de Salud dice, sí, en realidad, como lo dice el ministro de Hacienda, tenía que ser un proyecto de ley. Desconozco proyectos de ley en la historia que tengan efecto financiero nulo. Siempre un proyecto de ley genera, incluso por el efecto sistémico FONASA-ISAPRES, impactos financieros en uno y otro sistema. Y además, como no le puso plazo, yo creo, mi opinión, es que el ministro de Hacienda le está poniendo la lápida a este proyecto de ley, dado el cúmulo de otras prioridades políticas y las dificultades económicas que está teniendo el país. Esa es la primera interpretación. Y esto para no tener un enfrentamiento con la misma asociación de ISAPRES, no generar un problema mayor, no quedarnos con nada, a pesar de que esto no sea tan bueno. Yo creo que eso es paradojal hoy día, porque si en algún momento las ISAPRES pensaron que estos problemas judiciales no lo iban a afectar, hoy día ya las propias ISAPRES dicen, miren, en realidad nosotros sí necesitamos una reforma. Porque ya no queremos más judicialización del tema. Porque no queremos más judicialización. Entonces, el anuncio del ministro o la interpretación política, al menos que está en contra de lo que hoy día son los intereses de las propias ISAPRES que buscan que se resuelva la incerteza jurídica con una reforma legal. La segunda interpretación que a mí más me preocupa es que de alguna manera el ministro aparece como cuestionando el proyecto públicamente que el propio Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud le presentaron, como que estaba mal calculado, que tenía indefiniciones de costo, que ponía en riesgo la estabilidad del sistema, cuando en realidad la instrucción de la presidenta era perfeccionar el sistema y no hacerlo desaparecer, y de hecho él habla explícitamente tanto de que él quiere sustentabilidad del sistema a 10 años.
cualquiera diría que ese parece ser más un ministro, digamos, de un gobierno de derecha. O un integrante de la asociación de ISAPRE. O un integrante de la asociación de ISAPRE. Al punto que resulta paradojal su anuncio, yo creo que da cuenta de que el trabajo técnico que la Superintendencia de Salud y el Ministerio hizo hasta la fecha no es de la mejor calidad. La buena noticia es que tenemos un ministro de Hacienda que una vez más demuestra que sí está haciendo la pega y por lo menos resuelve o resolver lo que él ha anunciado, la mejora del proyecto de ley. Y lo tercero, lo que es más delicado, es que la bajada política es poco glamorosa, porque en el fondo dice, miren, lo que nosotros quisiéramos hacer, que es el gran proyecto integral, no lo vamos a poder hacer, porque no hay condiciones. Entonces queremos hacer un proyecto medio feucho, minimalista, elija usted, lo bonito o lo feo. Entonces cuando tú pones esa dicotomía y se la pones al mundo político, es difícil que alguien te diga, sí, en realidad quiero hacer el proyecto minimalista, poca cosa. Entonces, yo creo que esa no es la dicotomía que se debiera enfrentar. De hecho, el presidente, el ministro dice, le voy a poner estas dos alternativas para que la presidenta decida. ¿Y aquí qué pasaría, por ejemplo, con lo que se planteó en un primer momento de un plan garantizado de salud? O terminar, por ejemplo, con la declaración de salud. El ministro también hace referencia a eso y dice que no se eliminaría la declaración de salud, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos planteado como universidad es que hay que mostrar una iniciativa en 3 etapas y que las 3 etapas son glamorosas y que caminan en la dirección correcta. ¿Cuál es la primera etapa? Fortalecer el FONASA, mejorar los hospitales públicos, porque ahí hay 13 millones y medio de chilenos y eso no necesariamente tiene un efecto neutro. Va a haber que poner algo de recurso, algún poco recurso en lo que nos queda para tratar de mejorar donde se atienden más de 13 millones de personas y resolver los temas acotadamente del sistema ISAPRE. Eliminación de preexistencia, eliminación de cautividad, plan garantizado, sin tabla de factores de riesgo y un sistema de tarificación razonable que resuelva el tema de la judicialización. Si yo hago esa primera etapa, que probablemente nos va a tomar 4 o 5 años, ya es mucha pega. Y le dejaré al próximo gobierno, legítimamente, el planteamiento de una articulación entre el FONASA y el ISAPRE en una segunda y eventual tercera etapa. Pero plantear la dicotomía entre un proyecto, digamos, no muy glamoroso y un gran proyecto, y esa es obvio que la respuesta es decir, mire, voy a querer hacer lo maximalista, cuando en realidad no tengo ninguna capacidad de hacerlo por las mismas restricciones que el propio ministro de Hacienda. Entonces, yo creo que esa dicotomía hace que la bajada política de su presentación no sea la más adecuada. Entonces, yo siento que, lamentablemente, lo que a mí me preocupa es que tanto los 13 millones y medio de chilenos que están en FONASA como los 3 millones y medio que hoy día están en ISAPRE probablemente van a tener que seguir esperando una reforma para el próximo gobierno. Manuel, te agradecemos enormemente por acompañarnos, por entregarnos claridad sobre lo que sucede con este sistema y también las posibilidades de mejora que podríamos tener en salud. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Hacemos pausa y volvemos enseguida en esta noticia. ¿Qué es? Claro presenta el